Este es el muro que divide hoy a Estados Unidos y México. Una barda que fue instalada por el gobierno de Estados Unidos para mostrar un símbolo inequívoco de división entre ambos países. Pero estos territorios del sur de los Estados Unidos fueron parte de México hace 200 años. En el día de hoy vamos a repasar un poco de la historia de cómo Estados Unidos le arrebató estos estados a México y cuál es la realidad actual de la zona fronteriza. La historia de la frontera entre México y los Estados Unidos está marcada por guerras, invasiones ilegales, expropiaciones de terrenos y acuerdos que en ningún momento respetaron la soberanía ganada por los mexicanos cuando les fue reconocida su independencia en 1821. El gobierno de Estados Unidos, a través de una serie de tratados y leyes, logró expropiar a México de todos los estados fronterizos, estableciendo así una línea divisoria que se mantiene hasta el día de hoy. En el presente, todos estos estados que eran mexicanos fueron invadidos por la cultura estadounidense, dando origen a una fuerte mezcla de ambas. El profesor Jorge García, de la Universidad Estatal de California, es un claro ejemplo de esta fusión. Nacido en Estados Unidos de padres mexicanos, ha dedicado su vida al estudio de la historia de México y de la fusión cultural entre ambas naciones. California y los estados del mentado Southwest, suroeste de los Estados Unidos, formaban parte de México. Al terminar la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 48, en 48, al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la mitad del territorio nacional de México se cambió a ser parte de los Estados Unidos. Claro, toda esta gente aquí, pues decíamos que eran mexicanos. En sentido estricto, no, porque México no existió hasta 1821. Entonces, España tenía una presencia y andaban arreglando la frontera. Entonces, ahí después, con España, firmaron el tratado Adams-Onís para poner los límites de territorios españoles y territorios estadounidenses para siempre. El Tratado de Adams-Onís fue el fruto de la negociación entre España y Estados Unidos para fijar la frontera entre ambos. El mismo se ratificó en 1821, el mismo año en que México consigue su independencia. El nuevo gobierno mexicano ratificó en 1832 el acuerdo de delimitación establecido con España, aunque los Estados Unidos tenían otras intenciones. Y lo primero que hacen los Estados Unidos es que dicen, oye, no sabemos dónde se acaba el territorio nacional norteamericano y dónde comienza el territorio de ustedes, porque ahí está la entrada, no sabemos dónde queda. Pues 5 años antes firmaron un contrato poniendo frontera para siempre. Querían los recursos. James Knox Polk, el que era presidente de los Estados Unidos en tiempos de la guerra, quería el puerto de San Francisco por el creciente comercio con Asia. Y es el mejor puerto de la costa oeste de los Estados Unidos. Y también veían estos territorios como vacíos. Dicen, no, nomás queremos un poco de terreno que está vacío, no hay tanta gente. Sí había miles de personas, y indios, mexicanos. Pues claro, va a causar una guerra. Y él mandó tropas y causó una guerra entre las dos naciones. A raíz de la guerra, Estados Unidos sistemáticamente despojó a México de más de la mitad de los territorios que habían sido recientemente independizados. Lo hicieron en 3 partes. Primero, en 36, Texas. En 46, 48, gran parte del suroeste. En el 56, otra vez, otro cachito que se llama, de la Mesía, parte de Arizona y Nuevo México. El acuerdo que plasmó esta pérdida se conoce como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En él,
México renunció a todo derecho de reclamo y fijó las fronteras que hoy conocemos por una compensación de 15 millones de dólares. Además, se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio de Estados Unidos. Usaban lo que decía en ese tiempo la lógica de la geografía. La lógica de la geografía básicamente es que si tu casa es junto a la mía, yo puedo reclamar tu casa como la mía, que es absurdo. Tienes título de propiedad en la época mexicana o la época española, hay que comprobarlo. Your papers, please. Sí, y había gente aquí por varias generaciones, ¿quién va a guardar papeles? Y los que los tenían, pues claro, estaban escritas en español y la descripción oficial del territorio era que de la gran piedra junto al río a tal árbol y en el sistema de leyes de Estados Unidos dicen no, descripción legal. El Senado estadounidense posteriormente eliminó el artículo en el tratado que salvaguardaba las concesiones de tierras y reescribió también el artículo que garantizaba la ciudadanía a los mexicanos. Y resulta que en California la mitad de esta propiedad se perdió porque había otros que lo reclamaron, inclusive el gobierno federal. Una gran revuelta se originó debido al despojo de las tierras a ciudadanos comunes. En esta época, varios rebeldes mexicanos salieron a la defensa de los más pobres e incluso se crearon muchas leyendas sobre héroes revolucionarios, siendo la más conocida por todos la historia del Zorro. En algún momento dado hubo un movimiento por parte de los californianos de tratar de mantener sus raíces, lo que era el estado de California después de 1848, de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y entonces a través de los años se fueron arrebatando los terrenos por cuestiones legales, por demandas legales por parte de propietarios que miraban una debilidad entre la población latina y aún pues el legado de eso ha sido la despoblación y el quitarle el poder de la población latina en ciertos centros importantes en el estado de California. Mira, sin duda es una herida abierta, ¿no?, en la historia de la región. Aunque sí es cierto que ya han pasado más de 150 años desde que terminó el conflicto entre Estados Unidos y México, aún pues permanece la identidad cultural, el idioma, y esto es parte del legado, ¿no?, de la comunidad mexicana, sobre todo quienes permanecieron del lado estadounidense de la nueva línea divisoria, pues continuaron resistiendo para asegurarse que su identidad, su idioma, sus tradiciones no se perdieran del todo. Y esto generó una nueva cultura, ¿no?, una cultura que se le denomina chicana, que es la experiencia del México americano viviendo dentro de los Estados Unidos y que a la misma vez que se siente muy identificado con sus raíces mexicanas, también se da cuenta de que no va a ser del todo aceptado en México porque ya el idioma no lo practica bien, porque ya la cultura es muy distinta, porque ya hay mucha influencia anglosajona en esa persona. Y se lleva esta identidad del chicano. Cuando se habla del mexicano en los libros, en los diarios, están pintando un pueblo pobre, ladrón, flojo, sucio. Lo mismo que enseñan hoy en día. Ya tenemos como 150 años, nos están tachando de así. La cultura chicana, como una fusión entre mexicanos y estadounidenses, ha marcado una serie de diferencias entre gente del mismo gentilicio. Así ven al mexicano y es por eso que hay cierta gente entre de la raza que dicen que no, yo no soy mexicano,
yo soy México americano. Hay gente que dice, I am American. Yo ya soy la segunda generación nacido aquí. Cuando me preguntan qué soy, yo digo mexicano. Y luego surge un conflicto porque hay mexicanos nacidos en México que dicen, oye, ¿tú dónde naciste? Y digo, pues parece la migra. Entonces, yo le digo, pues acá en Ridley, California. No, entonces no puede ser mexicano. No, siempre que me preguntan, oye, ¿de dónde eres tú? Soy de la frontera Estados Unidos-México y pues todo eso trae algunos estereotipos, pero también unas virtudes muy interesantes, que es poder convivir en dos culturas sumamente distintas y una tercera cultura que es la mezcla entre ser mexicano y ser estadounidense y vivir en la frontera. Es una dinámica muy única y que afortunadamente soy muy orgulloso de serlo, de ser una persona fronteriza. Cristian también explica que la palabra frontera, a su vez, viene enmarcada en una gran serie de estereotipos. Creo que el primero es de que es una zona violenta y que aquí todas las personas que vivimos en la frontera nos dedicamos al delito, al contrabando, y que es una zona donde pues no hay desarrollo cultural, es prácticamente una zona desértica, es la percepción que muchas personas tienen de la frontera, donde aquí la única forma de salir adelante es por medio del delito, del asalto, de la agresión, cosa que pues es lejos de la realidad. El profesor David Shirk de la Universidad de San Diego es uno de tantos académicos que explican los beneficios económicos que la frontera puede generar. This border, the U.S.-Mexico border, has roughly 14, 15 million people living directly along the border in border-adjacent counties and municipalities. Around $460 billion in trade that cross between the United States and Mexico each year. Billions and billions of dollars that make up the San Diego-Tijuana economy and other economies that go along the border. And so we're drawn together by the thing that separates us, insofar as the border creates opportunities for us to do business or to reach out to folks on the other side and benefit from that proximity. Mira, pues la frontera, una de las virtudes que tiene es la habilidad que tenemos de poder cambiar de economías instantáneamente. Cuando el dólar se ve favorecido frente al peso mexicano, pues indiscutiblemente el dólar va a tener mucho más poder al cruzar solamente unos kilómetros hacia el sur y poder invertir en un negocio, poder comprar una casa y poder vivir mucho mejor con un salario estadounidense en México. Es una dinámica que es constante. Al fenómeno migratorio de estadounidenses hacia México se le hace muy poca referencia, a pesar que son cientos de miles las personas que cruzan la frontera de norte a sur. Y el flujo migratorio sí es cierto, se le pone mucho énfasis en el migrante indocumentado que viene a ganarse la vida a Estados Unidos, el migrante que pues es atacado por las autoridades migratorias, que es víctima del racismo, pero poco énfasis está también en el anglosajón, que después de trabajar toda una vida en Estados Unidos decide ir a México a jubilarse y a vivir el resto de sus días pues en una zona tranquila, viviendo bien. Regularmente cuando hablamos de la migración y cómo impacta la migración a ambos países, solamente nos enfocamos en la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, en lo que viene siendo San Diego, siempre hemos visto, siempre ha sido un patrón de que muchas personas históricamente se iban para Baja California para jubilarse. Esas personas de la tercera edad, que quizás ya contaban con ciertos recursos, iban a las poblaciones de Ensenada, de Rosarito, quizás rentaban viviendas o compraban viviendas para ya terminar su vida en esas poblaciones. En los últimos años, por la misma crisis económica, hemos visto quizás una migración un poco diferente, en el sentido de que hay mucha gente que ahora vive en Tijuana, que son nacidos de ese lado de la frontera, son ciudadanos estadounidenses que simplemente no cuentan con los recursos económicos para establecer sus vidas aquí de este lado. Y por esa razón ahora vemos muchos ciudadanos estadounidenses que viven en playas de Tijuana, a simplemente 3-4 millas de la frontera. Half
of all Americans living overseas or living abroad live in Mexico. So Mexico receives a very large number of U.S. citizens who decide to live outside of our borders. Of those, it's estimated that somewhere around 100 or 150,000 at least, a very significant percentage, 10, perhaps as many as 20% of all Americans living in Mexico live in Baja California, just south of San Diego. Pero los estadounidenses que emigran a México gozan de una vida más relajada y placentera, en gran parte gracias a la hospitalidad de los mexicanos, una realidad que no se repite cuando la situación es a la inversa. Es muy difícil para un latino ingresar a una zona de San Diego sin que sea cuestionado. Nada más a latinos se le va a autorizar entrar si va a ir a limpiar una casa, si va a ir a asear algún jardín. Hay zonas dentro del condado de San Diego, por ejemplo, en la parte norte del condado, donde podemos ver fronteras invisibles, grandes mansiones junto a campos agrícolas, y donde en esos campos agrícolas son migrantes mexicanos levantando esa cosecha, y uno va a visitar a los hogares de estos campesinos y nos damos cuenta de que viven en chozas, a la intemperie, sin acceso a agua potable, sin acceso a drenaje, vecinos colindantes con grandes mansiones. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a los problemas migratorios ha sido el aumento de efectivos de seguridad en la zona. Vemos igual, tanto la frontera del norte hacia el sur, que cuando se habla de cuestiones migratorias, siempre ven la necesidad de poner más militares en las zonas fronterizas, sin tomar en cuenta las opiniones de quienes vivimos en las zonas fronterizas. Y pues el problema ha sido eso, de que se imponen políticas que no tienen ningún razonamiento, ni mucho menos la opinión para tomar en cuenta cuáles serían las mejores políticas que se deben de implementar en esas zonas fronterizas. Esta militarización ha traído caos en la frontera, especialmente para los residentes de la zona en ambas naciones. Los flujos migratorios que venían del sur, de México, de Centroamérica, casi todos esos migrantes pasaban por aquí, por San Diego. Pasaban muchos de ellos, inclusive por la casa mía, donde yo crecí, ¿no? Pasaban por atrás, por el patio. Y esto era una situación muy, pero muy común, de ver a migrantes correr por los patios de nuestros vecinos, patrulla fronteriza detrás de ellos, y en este río revuelto de persecuciones, pues también nos tocaba a nosotros como residentes fronterizos ser cuestionados por las autoridades migratorias, ser detenidos inclusive, o que nuestras viviendas fueran allanadas por las autoridades fronterizas. El muro se inició en 1994 bajo un programa llamado Operación Guardián, pero no fue sino hasta el 2006 cuando George W. Bush autorizó la puesta de una malla que cubriría los 1.125 kilómetros desde Tijuana a Texas. La creación de un muro físico simplemente sigue con el mismo efecto de empujar a los migrantes a zonas mucho más difíciles de cruzar, mucho más peligrosas, y se ve de nuevo el incremento de muertes de migrantes en las zonas montañosas o de los desiertos. Mira, el muro es meramente simbólico, ¿no? No hizo nada por detener los flujos migratorios. Lo único que ocasionó el muro fue desviar los flujos fuera de la atención de los medios de comunicación, fuera de la atención de los votantes. Y es curioso de que cada vez que se impulsan proyectos de infraestructura en la frontera coincide con un año electoral. ¿Por qué? Porque es para los aspirantes a puestos de poder popular tener el trasfondo, un gran muro, y decirle a la población estadounidense que vive lejos de la frontera: miren, yo construí ese muro y ese muro ahora los protege. Los políticos suelen decir todavía de que este muro los va a proteger absolutamente de todo, desde el próximo ataque terrorista hasta la próxima infección contagiosa, cosa que pues es evidente que no es así. Con el muro, aumentó también el número de agentes de la patrulla fronteriza a todo lo largo de la frontera. You started to see the Border Patrol using this concentrated enforcement approach of more manpower and more walls and more technology
infrared cameras, lighting during the evenings to make sure that you could see what was going on. We spend tens of billions of dollars each year on our border security infrastructure. We've increased the number of Border Patrol agents from about 10,000 agents 10 years ago to about 20,000 agents today. That's a lot of people on the payroll. Mira, son 50,000 los efectivos de aduanas y protección fronteriza, de las cuales se desprenden dos entidades, una es aduanas y otra es patrulla fronteriza. Estos 50,000 efectivos, en un 80% están destinados a la frontera sur con México y aproximadamente 2,500 de estos efectivos de la patrulla fronteriza están destinados aquí en el condado de San Diego. El condado de San Diego, bueno, la patrulla fronteriza tiene jurisdicción de abordar vehículos, de cuestionar a personas, de 100 millas desde la frontera hacia adentro. Es decir, para poder salir del condado de San Diego, forzosamente tenemos que pasar por puntos de control hacia el norte. Si queremos ir a Los Ángeles, por ejemplo, hacia el norte hay que pasar por un punto de control, ser cuestionado. Muchas veces el color de nuestra piel es motivo suficiente para ser cuestionado aún más, inclusive ser detenido. En algunos momentos hemos visto situaciones donde toman ese poder y lo manejan de tal forma donde empiezan a pisotear a los derechos constitucionales. Por ejemplo, cuando deciden subirse al transporte público y pedir documentación de personas quienes simplemente están quizás yendo al trabajo o van a la escuela. Nos ha tocado trabajar casos donde menores de edad han sido detenidos y deportados sin tener el derecho de consultar con un representante de su gobierno. Con la multiplicación de efectivos de la patrulla fronteriza, comenzaron a aumentar los problemas para los ciudadanos locales y para todo aquel que quisiese pasar por la frontera, llegando, en casos extremos, a causar la muerte de personas. Pues mira, parte del problema que hemos tenido con el incremento de la patrulla fronteriza en la región es de que estos agentes no están bien capacitados, no conocen la región del todo, no hay estándares para asegurarnos de que hay un rendimiento de cuentas y esto ha provocado impunidad y ha provocado violencia, a tal grado de que en el caso de Anastasio Hernández Rojas, un migrante como cualquier otro que se vino a Estados Unidos a una corta edad, a los 14 años, tuvo un problema con la policía local y en ese momento se generó una golpiza realmente bestial en contra de Anastasio. Más de 12 agentes lo someten a golpes, se suman otros 12 más. Después, no conforme los agentes con esta brutal golpiza, uno de ellos saca una pistola eléctrica y le mete 5 descargas a Anastasio y es llevado de urgencias a un hospital donde se le declara muerte cerebral y muere a consecuencia de esta brutal golpiza días después. En los últimos 2 años se han documentado 19 asesinatos impunes en la zona fronteriza, casi todos hombres. Tristemente, mujeres y niños también han sido víctimas de las atrocidades de las fuerzas de seguridad estadounidenses en la frontera. Todas las víctimas asesinadas con armas de fuego. Anytime you have law enforcement, there is a potential for abuse, there is a potential for misconduct on the part of members of that agency. It doesn't necessarily always reflect on the entire department, but I do think that in the case of the Department of Homeland Security, a better job of vetting and training agents would be useful in reducing the kind of abuses that we've seen. You know, the Border Patrol and Customs, these agencies also process hundreds of thousands of people coming across the border every day. And they don't beat them, they don't abuse them necessarily. They might be a little bit rude in some cases, but it's important to keep these isolated incidents of abuse in perspective, that effectively there is a lot of interaction that goes on here and we have to weigh
the abuses against the normal interactions that you see between law enforcement and citizens. Pero los abusos y agresiones por parte de la patrulla fronteriza no se limitan al territorio estadounidense. Algunas víctimas han estado del lado mexicano. Aún así, ningún gobierno ha hecho lo suficiente para que caiga el peso de la ley sobre agentes indicados en crímenes. Aún con los testigos oculares, no han habido ni siquiera la más mínima intención del gobierno de Estados Unidos ni el gobierno mexicano de asegurarse que esos agentes sean llevados a la justicia como debe de ser. Y esto, pues, a mí me preguntan mucho, oye, ¿es violenta la frontera? Y digo, mira, los únicos violentos aquí son los uniformados, que pueden sacar sus armas, dispararnos, pegarle un tiro a un niño en la cara y salirse con las suyas. We do a lot to manage and control the border, but we haven't really thought very creatively about how to create a smarter border, a more efficient border, and one that really facilitates trade. And my sense is that the United States can't sustain this rigid control regime for a very long period of time. It costs us billions of dollars. Toda relación entre vecinos, aunque normalmente esté marcada por conflictos de interés, debe conllevar una cierta igualdad. Ese no ha sido históricamente el caso de México y Estados Unidos. Los mexicanos, que se quedaron luego del despojo estadounidense en el siglo XIX, los que cruzaron posteriormente e incluso los que han nacido en el norte de la frontera, han sido y son víctimas de racismo y de xenofobia. La gente pide un cambio de actitud y de visión para que la frontera genere bienestar en los ciudadanos y erradique la actitud que Estados Unidos tiene contra los latinos, para que deje de ver también a México como un vecino no deseado. Lo que los fronterizos hemos aprendido es de que no importa cuántos muros pongas, no importa cuántas leyes impulses, siempre va a haber una comunión entre quienes vivimos acá, y no va a ser imposible poder frenar la armonía cultural, poder frenar la comunicación, la mezcla de idiomas, la mezcla de cultura, y todo eso es imposible detenerlo a pesar de los muros que puedas tener. A pesar de todo esto, va a ser imposible detener esa comunión entre los fronterizos.